Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a continuar revisando el seminario 4 de Jacques Lacan y en esta ocasión vamos a continuar con la clase número 5 de ese seminario que se llama Del análisis como Bandring y sus consecuencias. Acuérdense que estamos revisando la versión de la editorial Paidós que fue establecida por Jacques Alain Miller, ¿no? Bueno, para partir este análisis de esta clase, me parece que, en mi opinión, hay que centrarse en dos ideas, ¿no?, que están dando vueltas a lo largo de esta clase, que de alguna manera permiten ordenar un poco los temas que van circulando, ¿no?, con los que Lacan va trabajando en esta clase. La primera idea que aparece, que es una idea que ya hemos hablado en otros capítulos, ¿no?, que aparece en otras clases de este seminario, es la relevancia que adquiere la relación de objeto, ¿no? Acuérdense que lo que propone Lacan es que la relación de objeto, ¿no?, si bien es un concepto, ¿no?, que Freud aborda, ¿no?, que Freud trabaja, no es un concepto o no es una idea a la cual Freud le haya dado tanta relevancia en su obra teórica, relevancia que adquiere después, ¿no?, por los analistas post-freudianos. Entonces Lacan, digamos, discute eso, ¿no?, se pregunta, ¿no?, por qué la relación de objeto ha tenido la relevancia que tiene, por qué se le ha dado tal nivel de centralidad en la teoría psicoanalítica y cuáles son las consecuencias que eso tiene para la clínica, ¿no? Yo diría que esa es la primera idea, ¿no?, que circula acá. Para tomar un ejemplo de eso, ¿no?, rápidamente ya adentrándonos en el texto mismo, Lacan toma un artículo que fue publicado un año antes de este seminario. Pensé que este seminario es del año 56 y este artículo aparece en el año 55, de dos analistas que son Pierre Marty y Michel Fain, que se llama, el artículo se llama La importancia del papel de la motricidad en la relación de objeto. Este artículo yo no lo he leído originalmente, así que simplemente voy a parafrasear un poco lo que Lacan comenta del artículo aquí en esta clase. Entonces, digamos, ¿no?, la idea en la cual se centra este artículo es la relación que se establece entre el paciente y el analista, ¿no?, siendo el paciente el sujeto de la relación y el analista el objeto, ¿no? Entonces lo que proponen estos autores es que en esa relación, que está normada por una serie de criterios, ¿no?, que norman el modo de vincularse entre el paciente y el analista, se produce lo que estos autores llaman una relación pulsional primitiva, ¿no?, que se expresaría en las reacciones motrices del paciente, ¿no? Entonces estos autores lo que dicen es que habría que estar atento a las reacciones de la motricidad del paciente, las pequeñas, dice aquí, las pequeñas rastros, ¿no?, de la motricidad del paciente, que darían cuenta, ¿no?, de qué manera se expresa esta digamos, pulsión primitiva que hablan estos autores, ¿no? Hablan también de que existiría un objeto exterior y un objeto interior, siendo el objeto interior la persona del analista, ¿no? Lo que yo entiendo es algo así como que existe en la fantasía, ¿no?, del paciente un objeto interno que sería la persona analista, que siempre está en discordancia respecto del analista mismo, ¿no? Y entonces la manera como el analista tiene de dar cuenta de cuál es esa fantasía que el paciente se construye es a través de estos pequeños datos, ¿no?, en la motricidad del paciente, ¿sí? Dice Lacan, la cosa llega a tal punto que incluso los analistas o los autores, ¿no?, de este trabajo dan cuenta, ¿no?, o recomiendan o notan, ¿no?, que a veces incluso los pacientes son capaces de oler al analista, ¿no?, es decir, el papel del olor que se pone en juego, el olor real, ¿no?, el olor que es capaz de ser percibido, ¿no?, en la sesión del paciente respecto del analista,
daría cuenta también de algo que tiene que ver con esta relación pulsional primitiva a la cual el analista debiera estar atento, ¿no? Ahora, por supuesto, y siguiendo la tónica de este seminario, ¿no? Me parece que Lacan comenta esto a modo de crítica, ¿no? Es decir, él tiene una postura crítica respecto de esta aproximación a la clínica, ¿no? Y aquí aparece, creo yo, el segundo gran tema, ¿no? que Lacan trabaja aquí, ¿no? Y es que el modo como ha sido entendida la relación de objeto desde estos autores post-freudianos, ¿no? Es un modo inadecuado, ¿no? Es un modo incorrecto, porque lo que dice Lacan es que lo que se ha hecho, ¿no?, es reducir la complejidad de la relación entre el sujeto y sus objetos de satisfacción, que es algo que hemos hablado ya en clases anteriores. Esa complejidad ha quedado reducida a la relación imaginaria con el objeto y al aspecto real de esa relación, ¿no? Vamos a profundizar en eso en un minuto, ¿no? Dejando de lado, dice él, cuál es la función de la palabra y cuál es la función del lenguaje en esta relación, ¿sí? Entonces, digamos, la crítica aquí, podríamos decir, es que se deja de lado ese tercer ámbito, que es la función de la palabra y del lenguaje, reduciendo, según Lacan, la relación del objeto a efectos imaginarios y a sus connotaciones reales, ¿no? A tal punto también dice Lacan por ahí en alguna parte de esta clase que incluso se ha dejado tan de lado la función de la palabra, la relevancia del lenguaje, que vale la pena preguntarse para qué se habla, ¿no? ¿De qué sirve hablar, ¿no? Si es que el analista, creo yo, interpretando lo que dice Lacan, está más pendiente de cosas como el olor, de cosas como los movimientos, de la imagen, ¿no? A eso se refiere lo imaginario, en último término, de la imagen, dejando de lado el discurso, ¿sí? En esta crítica, ¿no? en este tono de crítica, ¿no? Lo que Lacan propone, ¿no?, recomienda, dice aquí, es volver lo dice aquí en la página 82, ¿no?, volver al esquema Z, ¿no? Que propone en la página 12, al comienzo, creo que primera clase era eso, ¿no? En donde básicamente lo que plantea ahí es que la relación de objeto, que es también algo que hemos hablado en otras clases, es una relación compleja, circunscrita al menos desde tres instancias, es decir, el modo como los seres humanos se vinculan a sus objetos de satisfacción. No podemos dejar de lado, dice él, al menos tres elementos, ¿no? Es decir, o tenemos que mirarla desde tres perspectivas, sin duda que desde lo imaginario, ¿no? Varios niveles, ¿no?, de análisis, ¿no?, dice Lacan, ¿no? Es decir, el imaginario entendido como la imagen que se proyecta, ¿no?, la imagen que uno se construye, ¿no?, la imagen que se muestra, ¿no?, respecto del otro, ¿no?, que siempre tiende a la completitud. Por eso Lacan habla de que es una imagen, de hecho, habitualmente que va en el orden del narcisismo, ¿no? El narcisismo entendido como esta idea de completitud, ¿no?, una imagen sin falta, ¿no?, que se proyecta, ¿no?, donde el otro no muestra en principio alguna falta, ¿no? Hay un discurso, hay un modo de actuar, hay un comportamiento, hay una aproximación del otro, ¿no?, en donde en principio no es posible visualizar algo del orden de la falta, ¿no? Entonces lo imaginario siempre tiende a la completitud, ¿sí? Pero Lacan dice esa forma de vincularse, es decir, la imagen que me proyecta a mí el otro, ¿no?, está circunscrita a una estructura, ¿no?, que subyace a eso y que es mucho más determinante, y es la relación, dice Lacan, del sujeto hacia el otro con mayúscula, ¿no? El otro con mayúscula entendido como el lenguaje, la estructura simbólica, ¿no? Es decir, todo lo imaginario, ¿no?, siempre está circunscrito, siempre está supeditado a esa estructura, ¿no?, a la estructura simbólica que la subyace, al orden de la cultura y el lenguaje, ¿no?, que determina el modo como
eso imaginario es construido a través de símbolos, ¿no? Ese orden, dice Lacan, es determinante, es constituyente, y tiende a ser desconocido, tiende a desconocerse en estos autores, ¿no? Ahí creo yo radica el meollo de la crítica, ¿no? Entonces Lacan dice, cuando se desconoce eso, cuando se desconoce que la relación dual, por ejemplo, entre dos personas está circunscrita a una tercera estructura que no es evidente, que no es visible, pero que sin embargo es constituyente de esa relación, que es la estructura simbólica, que es, insisto, el orden de la cultura, del lenguaje, de las palabras, ¿no? Cuando se desconoce eso, dice Lacan, entonces hay consecuencias en el modo como nos vinculamos con nuestros objetos, ¿no? Y hay consecuencias en particular si los analistas desconocen aquello, si creen que la relación entre ellos y sus pacientes es una relación que no está circunscrita a ninguna estructura subyacente, o obvían aquello o no le dan la relevancia que tiene, dice Lacan, entonces se producen lo que él llama fenómenos anómalos en la clínica, ¿no? Que él llama las reacciones perversas paradójicas, ¿no? Que vamos a hablar de eso porque pone unos ejemplos al final de esta clase. Si nos adentramos, profundizamos en esta idea, tenemos que retomar algo que vimos en la clase pasada, ¿no? Esto de la tríada, lo que él llama la tríada imaginaria. Acuérdense que lo que Lacan propone, ¿no? Es que antes de que se constituya como tal o el complejo de Edipo, si ustedes quieren un paso previo, ¿no? Un paso primero del complejo de Edipo es que se instituya en la relación entre el niño y su madre. Acuérdense que madre, como ya también lo hemos repetido, apunta a alguien que cumple esa función, ¿sí? No es la madre biológica, no es la madre que dio a luz al niño necesariamente, puede serlo, ¿no? Pero no tiene por qué serlo, no es condición, ¿no? Madre más bien es una función, es aquel que cumple, aquel o aquella que cumple esa función maternal, digamos. ¿En qué consiste esa función maternal? Consiste en ubicar en el principio al niño como objeto de su deseo, ¿no? Lo que ella quiere, ¿no? Lo que ella o él, quien sea que cumple esa función, ¿sí? Habitualmente acuérdense que habitualmente en nuestra cultura, ¿no? En la sociedad occidental contemporánea, habitualmente quien cumple esa función es la madre biológica, pero no tiene por qué serlo necesariamente, ¿no? Pero alguien tiene que cumplirla, eso es lo importante. Dice Lacan entonces esa relación madre-niño, porque se llama tríada imaginaria, porque está la madre, está el niño, pero hay un tercer elemento que es el concepto del falo, ¿no? Entonces en la relación madre-niño lo que se pone en juego es el deseo de la madre hacia el niño, pero ese deseo, ¿no? Dice Lacan, en algún momento tiene que quedarle claro al niño que él no llena completamente el deseo de la madre. Es decir, ¿qué es lo que es el falo? Podríamos entenderlo, ¿no? Hasta aquí al menos, ¿no? Como el lugar en el cual está ubicado el deseo de la madre. ¿Qué quiere la madre? ¿Qué es lo que desea, ¿no? Desea al niño, en principio sí, pero el niño no llena completamente el deseo de la madre, ¿no? Es decir, el falo entonces está ubicado en otro lugar, ¿no? Entonces, digamos, tiene que ocurrir aquello, ¿no? Tiene que ocurrir, como dice Lacan en alguna parte, cierta deserción en el niño, ¿no? Cierta deserción de que él no llena completamente el deseo de la madre, ¿no? Sino que el deseo está ubicado en otro lugar. Y cuando eso pasa, ahí entra la figura, digamos, el cuarto elemento, ¿no? Que es la figura del padre, ¿no? La función paterna, ¿no? Y la función, dice Lacan, ¿no? En un Edipo normal, lo que ocurre entonces es esta rivalidad imaginaria, ¿no? Entre el niño y el padre, porque el padre sí llenaría, ¿no? Aquello que la madre desea, entonces se produce aquí una rivalidad. Y el resultado de esa rivalidad es la identificación del niño respecto de aquello que le permite a él
ejercer la función fálica, ¿no? Lo que Lacan llama la potencia fálica, ¿no? Y detengámonos ahí, porque creo yo que ese concepto es relevante, potencia fálica, es decir, lo que permite el Edipo, ¿no? Me parece, según lo que está planteado aquí, es que el niño adquiera la capacidad en potencia, es decir, potencial, más adelante, en algún momento de su vida, ¿no? De poder movilizar el deseo de otro, ¿no? De a través de hacer ciertas cosas que la figura del padre también entendida como la norma cultural, ¿no? La ley social, la ley de la cultura, ¿no? Lo que indica la ley, ¿no? Las cosas que en una determinada cultura hay que hacer, ¿no? Los modos en los cuales hay que vincularse, las formas en las cuales hay que comportarse, ¿no? Las normas que estructuran las relaciones sociales, ¿no? Esa creo yo que es la potencia fálica, ¿no? Entonces el niño adquiere eso, ese saber, ¿no? Ese saber hacer, ¿no? Para que eventualmente en algún momento de su vida, de distintas maneras, ¿no? Con distintas personas, pueda ser él depositario del deseo de otros, ¿sí? Al modo como se produjo su identificación a esa figura paterna, ¿no? Ahora, para hacer eso, dice Lacan, es importante que el niño se sienta en la necesidad de adquirir eso. ¿Sí? Acuérdense, si yo deseo algo, es porque yo asumo que no lo tengo. Entonces, si yo deseo adquirir esa potencia fálica, es porque yo asumo que no la tengo. ¿Sí? Entonces, el niño tiene que tener claro, ¿no? Y esa claridad es importante que en el rol, quien cumple ese rol materno lo establezca, ¿no? Que no tiene eso, que carece de eso, ¿sí? Y ahí dice también, para necesitar el falo, dice Lacan, el niño ha debido experimentar la instancia paterna como castradora, ¿no? Es decir, en un primer momento, entonces, lo que él asume, ¿no? Es que eso de lo cual él carece, el otro, la instancia paterna, lo tiene, ¿sí? Y entonces lo que ocurre, dice Lacan, en un Edipo normal es que ese depositario que lo tiene le entrega la potencia al niño, le entrega a través de las identificaciones, ¿no? Dice Lacan, el derecho al falo, ¿no? Por derecho, ¿no? Él adquiere la norma, él internaliza, ¿no? La norma social, las formas que la cultura ofrece para movilizar el deseo propio y el del otro, ¿sí? Y con eso salir entonces del Edipo. Ahora, lo que Lacan dice es, se producen problemas, ¿no? Se producen dificultades, puede ocurrir, ¿no? que el Edipo no siempre se dé de esa manera, ¿no? Entonces vimos un ejemplo de eso en la clase pasada, cuando al pensar en la fobia, ¿no? Entonces, interesante aquí, que quizás otra tesis que habría que pensar es que la fobia, desde la perspectiva de Lacan, al menos hasta acá, ¿no? Al menos en este seminario, hasta lo que hemos visto, es entendida como una salida anormal, una forma, ¿no? de salir del Edipo, en la cual no funciona, no opera con toda su potencia la instancia paterna, ¿no? Es decir, se produce entonces la necesidad de recurrir a un objeto. El objeto fóbico cumple el rol aquí de estabilizar esta tríada imaginaria en la cual, ¿no? Aparece una castración, aparece algo que falta, no está la instancia paterna para entregar por derecho, a través de procesos identificatorios, en fin, la posibilidad de adquirir la potencia fálica. Entonces hay que construir imaginariamente esa instancia castradora, ¿no? Esa instancia que produjo la castración, que sería el objeto fóbico, ¿sí? Entonces, si lo pensamos bajo esa lógica, ¿no? La función aquí paterna en el Edipo, tal como lo propone Lacan, es que la función del padre es introducir una falta, digamos, que puede ser adscrita a una norma, ¿no? Es decir, introducir una falta legal, si ustedes quieren, introducir una falta que es normativizada, ¿no? Y que como es normativizada es simbolizable, ¿no?
y si es simbolizable es tramitable, se puede tramitar, se puede hacer algo con eso. Si bien se introduce la falta, también se introducen los elementos que son necesarios a nivel simbólico para tramitar esa falta, ¿no? Yo diría, esa es la función que estamos conversando aquí, de la función paterna, ¿no? Como decía, ¿no? Hay veces entonces que las cosas no se dan así, y entonces una primera salida posible es la fobia, y otra salida posible, dice Lacan, lo que él llama una solución imaginaria, es decir, cuando no aparece la instancia simbólica del padre, una solución posible a eso es el fenómeno del fetichismo, ¿sí? El fenómeno del fetichismo, si bien aquí Lacan no lo trabaja tan en detalle, no en esta clase, pero que lo va a trabajar también un poquito más adelante, Lacan lo menciona ahí como una solución imaginaria en la cual lo que ocurre es que el niño tiende a identificarse con la función materna y desde ahí tomar ciertas elecciones de objeto que le permitan tramitar el concepto del falo, ¿no? Es decir, el fetiche también sería una construcción imaginaria respecto del falo, ¿no? Es decir, habría ahí una equivalencia simbólica, ¿no? Por lo tanto, volvemos aquí a una idea que hablamos inicialmente en esta clase, ¿no? De los problemas que ocurren cuando se concibe la relación analítica en particular como una relación mediatizada por la imagen y por fenómenos reales, ¿no? Dejando de lado los elementos simbólicos que subyacen a esta relación, ¿no? Entonces, fíjense, porque yo creo que lo que está también aquí, esta idea, es que cuando tú concibes una relación de objetos dejando de lado la estructura simbólica que la subyace, lo que termina ocurriendo es la aparición de fenómenos del orden de la perversión, ¿sí? Y que eso, según la tesis lacaniana, eso se hace evidente, se presentifica en fenómenos que tienden a darse en las relaciones entre los pacientes y los analistas, que están en esa línea, que van en la línea de activar soluciones perversas, ¿no? Y entonces la última parte de este capítulo, Lacan habla de eso. Entonces el concepto de bundling, que aparece aquí en el punto 3, ¿no? de esta clase, que es esta idea, ¿no? Que Lacan saca este concepto, ¿no? Que proviene de ciertas tradiciones, ¿no? Religiosas, que consiste en que una persona, por distintos motivos, ¿no? Yo los invito a que lean la explicación que da Lacan, pero una persona entonces se acuesta con alguien en una misma cama, pero esa persona que se acuesta, es decir, uno de esos dos, es como que llegó un forastero, llegó un visitante, ¿no? A una casa, y si ese forastero, ese visitante, tuvo una buena interacción con la familia, entonces lo invitan a que se acueste en la misma cama con alguien de la familia, habitualmente alguna hija, una mujer, y ese forastero es hombre, pero la condición para realizar aquello es que uno de los dos, habitualmente la mujer, esté tapada, esté cubierta completa con una sábana. Entonces Lacan dice, se pueden dar todos los contactos menos el último, ¿no? Entonces, lo que creo yo, ¿no? La metáfora que está tratando de plantear Lacan aquí es que cuando tú concibes, ¿no? La relación analítica como una relación donde estás tú como analista preocupado de lo imaginario y de los fenómenos del orden de lo real, de la motricidad, del olor, como lo veíamos antes, eso da pie para que se produzca una serie de, comillas, distorsiones en el vínculo terapéutico, en el vínculo analítico, que van en la línea de lo perverso, que activan actuaciones, ¿no? Formas de comportarse habitualmente de los pacientes que tienden a ir formas, ¿no? de tramitar, ¿no? Lo que está pasando por fuera de la simbolización a través de la palabra, ¿no? En ese sentido perverso, ¿no? Y para dar un ejemplo de eso, entonces entonces Lacan dice, pareciera ser que cuando eso pasa, el análisis termina convirtiéndose en eso, en un bundling, ¿no?
Entonces se empieza a poner en acto, se empieza a poner en juego algo del orden de lo erótico, ¿no? Pero que las normas del análisis impiden que se pase al acto, ¿no? Entonces termina ocurriendo una serie de soluciones por parte del paciente que tratan de poner en acto eso que se comienza a trabajar en el análisis, ¿no? Y pone el ejemplo de un caso de esta analista, Luz Lebovici, de un paciente, ¿no? que tenía una fobia, no voy a entrar en el detalle del sueño, ¿no? O sea, del caso, donde que también hay un sueño, ¿no? Lo invito ahí a ustedes a leerlo, ¿no? Pero creo yo que todo el caso da cuenta de eso, da cuenta de qué manera la analista en un momento le interpreta un sueño a ese paciente, y esa interpretación da pie a una serie de soluciones perversas del paciente, ¿no? A una serie de tramitaciones de su deseo sexual que van en la línea de la perversión, y que según Lacan eso tiene que ver con la posición a través de la cual la analista se ubica para interpretar al paciente, ¿no? En donde ella se pone también como objeto del deseo del paciente, ¿no? Es decir, entonces empieza a interpretar como que esas cosas tienen que ver con ella, ¿no? Como que el deseo del paciente apunta hacia algo que ella hace, algo que ella hizo, en fin, ¿no? Y que eso entonces tiene una serie de salidas fuera del análisis, poner en acto cierto deseo sexual del paciente. Entonces creo yo que para cerrar un poco el comentario de hoy, ¿no? lo que creo, yo me quedaría con esas dos ideas, ¿no? Es decir, de nuevo, la idea que subyace, me parece, todas las clases que hemos visto hasta acá, es que Lacan, de un modo crítico, se pregunta cuáles han sido las consecuencias de poner en primera prioridad el concepto de la relación de objeto en la terapia analítica, ¿no? Y derivado de eso, la segunda idea importante, me parece, es que el modo como se ha puesto en juego la relación de objeto es un modo incorrecto, es una manera insuficiente, porque deja de lado un elemento fundamental, que es la estructura simbólica que subyace cualquier relación de objeto, y esa estructura simbólica es constituyente del modo como los seres humanos se vinculan con sus objetos de satisfacción, fundamentalmente porque instala una falta, ¿no? Que es el concepto de castración, que algo vimos aquí, que vamos a seguir viendo en los próximos capítulos. Eso, bueno, que estén muy bien, y seguiremos entonces en el próximo video con la clase número 6, que se llama La primacía del falo y la joven homosexual, donde me parece que vamos a profundizar un poquito más en estos elementos. Que estén bien, nos vemos.